Gracias, Ricardo. Es un gusto estar aquí con ustedes, estar de moderador de este panel de experiencias que nos van a contar de todo el continente, empezando con Pedro Abreu de Costa Rica, que nos va a contar la experiencia de la nación de Costa Rica con los paywalls. Nos va a contar Ramiro Iturregui de Argentina del manejo del Big Data. Tiene una amplia experiencia, les voy a ir presentando uno por uno. Y a Carlos Calderón de Perú, del comercio de Lima, que ha sido transformador y uno de los líderes y uno de los grandes comprometidos como grupo de medios a nivel continental con el tema digital. Por aquí tenemos a Silvia Miro Quesada, por ahí está, que también debe ser reconocida porque es una de las grandes comprometidas de esta sociedad con el tema digital de educación, una gran líder de nuestra sociedad. Me encanta la palabra que nos introdujo Matt hace unos minutos del concepto de audiólogo, que me encanta. Realmente nosotros hemos ido transformándonos de periodistas, ahora hemos tenido que centrar nuestra atención en el desarrollo de nuestras empresas, de nuestra base de datos, en perfeccionar la audiología, pero no la de los hearing aids, sino que la de conocer a nuestra audiencia profundamente. Yo creo que es transversal lo que los medios de ustedes tres y lo que cada uno de ustedes hacen por ir transformando, buscando valor nuevo a favor de nuestras audiencias. Vamos a comenzar quizás por ti, Pedro, que nos cuentes. Pedro, voy a introducirlo, es el director de la división de medios de la Nación de Costa Rica. Tiene dos otras divisiones que es importante, interesantísimas ambas. La segunda es de eventos, que tienen un parque que incluye una pista de carrera. En la UAN hace unos días en Colombia nos hablaron que tiene toda una serie de eventos muy sofisticados y que la plaza central es esta pista de carreras. Y otra división que es de sabores, que está alrededor de todo el tema de comida, de educación, alrededor del tema de comida que nos une a todos, y la Nación ha visto estas tres divisiones. Evidentemente Pedro está a cargo de la Legacy Division, que es la de medios, que incluye el área digital. Nos va a hablar de su experiencia con paywalls, cómo han crecido y cómo están vislumbrando el futuro y los logros obtenidos hasta ahora. ¿Y qué nos puedes enseñar, Pedro? Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Todos en la industria en algún momento hemos visto un gráfico similar a este. Estos son los ingresos de publicidad de la industria de los periódicos de los Estados Unidos del 2003 al 2014. Aquí podemos ver cómo la industria pasó de casi tener 50 billones de dólares de ingresos en el 2005-2006 a tener menos de 20 billones de dólares en el 2014. Esta caída ha sido estrepitosa. Nosotros en la Nación vimos esta situación y tomamos la decisión de buscar alternativas de ingresos que pudieran mitigar el impacto de esta caída antes tal vez de que llegara a nuestro país. Porque como podemos ver también en este gráfico, los ingresos por publicidad digital no están reemplazando la publicidad del impreso. Esto nos llevó a finales del 2013 a que tomáramos la decisión de poner alguna versión de muro de pago en nuestro sitio. Analizamos las diferentes alternativas. El hard paywall, el que permite a los lectores disfrutar solo del contenido que están pagando, solo a los que están pagando una suscripción. Este modelo es muy agresivo y algunos medios que o son muy dominantes en su mercado o son de nicho lo han podido implementar con éxito. Otra opción era el modelo freemium. En alguna parte del contenido del sitio es gratis,
mientras que otros artículos solo se puede leer con suscripción. Este modelo mantiene contenido premium detrás del muro, pero al mismo tiempo no está completamente cerrado al público. Era uno de los que estábamos evaluando. Por último, el modelo Metered, el hecho popular por el New York Times, era el más libre de los muros de pago. En este todo el contenido estaba disponible al público y la restricción viene por la cantidad de notas que un usuario lea en el sitio en un determinado tiempo. Como pueden ver, cada modelo tiene sus matices, sus pros y sus contras. En nuestro caso, no urgía tomar una decisión y por eso decidimos poner primero un muro de registro o un sign-in wall para entender mejor a nuestra audiencia. El análisis más importante que queríamos determinar era cómo se componía nuestra audiencia, qué cantidad de nuestros lectores eran fieles, cuáles habituales, ocasionales y por último esporádicos. Determinamos que un usuario era fiel si leía 16 o más artículos al mes. Un lector habitual, el que lee de 11 a 15 notas. Los ocasionales, que disfrutan de 6 a 10 historias. Y los esporádicos, que ven de 1 a 5 artículos al mes. Los primeros análisis nos comenzaron a dar gráficos como este, en el cual entendimos que la gran mayoría de nuestros usuarios nos visitan esporádicamente o solo de 1 a 5 veces al mes. Este comportamiento nos dio claridad de que el modelo Metered era el que más nos convenía por dos sencillas razones. Más del 90% de nuestros lectores no iban a alcanzar el muro de pago y por ende no se iban a ver afectados por este. Los ingresos por publicidad digital tampoco deberían de verse afectados porque la caída en visitación no sería tan importante. Al mismo tiempo, identificamos nuestro mercado potencial. Teníamos alrededor de 4% de todos nuestros 3 millones de visitantes únicos que eran fieles. Como dije antes, que leían 16 o más notas al mes. Esto quiere decir que alrededor, más o menos, de 100,000 personas tenían como parte de su hábito de consumo diario visitar nuestro sitio y leer nuestro contenido. También teníamos 50,000 personas más que hacían uso habitual de nuestro sitio. Esto quiere decir que leían entre 11 y 15 notas y que en algunas ocasiones también podían llegar a alcanzar el paywall. Entonces, decidimos poner el muro de pago en el artículo 16 y nos pusimos como meta suscribir a 10% de los usuarios fieles en el primer año. Estos eran 10,000 posibles suscriptores, o 0.33% del total de nuestros visitantes únicos. Al mismo tiempo, nos pusimos una meta más a largo plazo de obtener el 1% de nuestros visitantes únicos como suscriptores, que serían 30,000 suscriptores a final del 2019. Eran y son metas ambiciosas, y siendo de los primeros diarios de Latinoamérica en poner un muro de pago, teníamos bien claro que esto era una maratón y no una carrera. Por ende, quisimos ser los más conservadores posibles. Al hacer benchmark en otras latitudes, vimos cuáles eran las principales reacciones de los lectores ante un muro de pago. En la fase 1, te odian. Dicen que hay mejores alternativas y que nunca van a pagar por contenido. En la segunda fase, burlan el paywall, borran cookies, comparten contraseñas, pero siguen leyendo tu contenido. Y por último, comienzan a cansarse de burlar el paywall. Realizan que el contenido tiene valor para ellos y pagan. Nosotros, como mencioné anteriormente, y viendo este posible comportamiento, tratando de minimizar el impacto del muro de pago lo más posible, decidimos buscar un patrocinador para los 100,000 lectores fieles que teníamos identificados. Básicamente, lo que quisimos es irlos acostumbrando durante 6 meses a la idea de que el contenido que por años habían disfrutado gratis, ahora había que pagarlo. Conseguimos a Porsche como patrocinador y a estos lectores les enviamos un correo explicándoles del beneficio que Porsche les estaba regalando la suscripción.
Y también pusimos banners durante la primera sesión del día que visitaban nuestro sitio por 6 meses. Lo importante para nosotros era que entendieran el mensaje que ahora había que pagar por el contenido. Decidimos lanzar el muro de pago el 16 de junio del 2015. El momento que llegaban a leer 16 artículos, les salía un mensaje como este: suscríbase por 500 colones, aproximadamente $1, por los primeros 3 meses, y si no lo hacían, podían seguir leyendo La Nación, no podían seguir leyendo La Nación hasta el 1 del mes siguiente. La suscripción luego de 3 meses costaba 3.000 colones o $6. Hoy el ARPU o el Average Revenue Per User ronda los $4.88 al mes, muy por encima del ARPU de una persona al mes por ingresos de publicidad. También parte de nuestra estrategia fue enviar muchos mensajes por correo electrónico como este. Toda la gente que se acercaba al muro de pago y a todos los que lo alcanzaban. Estos emails segmentados tenían tasas de apertura bastante altas y una muy buena conversión. También hicimos muchas promociones. La más exitosa fue la que realizamos para Black Friday, en donde una promoción de 90% de descuento por 3 meses nos trajo 389 suscriptores en un solo día. Este gráfico, que es el más importante, muestra el comportamiento de las suscripciones de nuestro diario hasta el mes de abril del 2006. Podemos ver cómo en diciembre, al vencer el patrocinio de Porsche, se dispararon las ventas de suscripciones. Y por la estrategia de utilizar a Porsche como patrocinador, no tuvimos quejas o disgustos por parte de nuestros lectores más fieles. En este momento, estamos a punto de llegar a nuestra meta de 10.000 suscriptores, con algunos meses de anticipación. El proyecto, desde nuestra perspectiva, ha sido un éxito. Inclusive, juntando las suscripciones digitales con las físicas, La Nación tiene hoy más de 64.000 suscriptores, que es la cifra más alta de la historia. Y es una cifra que podemos decir orgullosamente que está en crecimiento. Finalmente, los dejo con estos aprendizajes. Primero, rompimos un paradigma. A pesar de que hemos regalado el contenido que producimos por muchos años, que todos sabemos que es de calidad, nuestros lectores sí estuvieron dispuestos a pagar por él. Y aunque perdimos de visitación, al lanzar el muro de pago sí hubo una caída de tráfico, pero el sitio ya comienza a mostrar un leve crecimiento en esa área también. Y la caída en visitación no afectó nuestros ingresos. No perdimos ni un centavo de ingresos por publicidad digital. Es más, ahora tenemos mejor conocimiento de nuestras audiencias, lo cual nos ha ayudado en la venta. Por último, vemos un futuro prometedor. Nuestro nuevo modelo en la web está 100% enfocado con el principal valor de nuestra empresa, que es producir contenido de calidad. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Segundo, vamos a tener a Carlos Calderón del Comercio de Lima, economista de la Universidad de Lima con maestría en marketing, con 20 años de experiencia, principalmente en la industria de las telecomunicaciones y tecnologías de información. Ha participado en más de 6 lanzamientos de startups en 4 países distintos de la región y desde hace 7 años es gerente de Data Imágenes, una empresa enteramente del grupo Comercio. Pensador, intrapreneur, autodidacta y promotor de la economía digital, y desde Data Imágenes colabora en la transformación digital en diversas empresas y sectores desde esta alta dirección. Sobre la presentación va a concentrarse en 2 cosas. La valorización patrimonial de los datos y la ruta de la monización que vislumbran desde su experiencia. Carlos. Muchísimas gracias y buenas tardes con todos. Primero permítame agradecer a la CIP
y a sus autoridades por esta invitación. Y permítame también pedirles una licencia para hablarles desde el lado de un experto en datos más que de una persona que conoce profundamente o gestiona profundamente la industria. Ciertamente tengo algunos años trabajando con la industria, fundamentalmente en Perú, pero después de haber escuchado todas las presentaciones de hoy día en la mañana, quisiera orientar esta presentación desde el lado de un experto en los datos. Empiezo con esta gráfica que encontré hace unas semanas en una de las lecturas que acostumbro a hacer temprano en las mañanas para tratar de ponerme los zapatos de las empresas de medios que están transicionando entre el mundo analógico y el mundo digital. Y es la televisión tradicional claramente afectada en los últimos años. Vemos solamente tasas negativas de crecimiento en el consumo de contenido a través de la televisión tradicional, de manera dramática. Y este otro cuadro que también me parecía muy oportuno compartirlo porque es de las Naciones Unidas y muestra claramente el envejecimiento de nuestra sociedad. Y obviamente cuando uno mira los dos cuadros juntos se desprende inmediatamente qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años. No habrá televisión tradicional, evidentemente. Este es otro cuadro de el empleo relacionado a las industrias de medios en los Estados Unidos. Claramente después de la crisis del 2008 se ha derrumbado el número de empleos generados en las industrias de diarios, revistas, libros, contrariamente con lo que está pasando con Internet y video, como lo hemos podido ver en las últimas presentaciones de la mañana de hoy. Bueno, claramente el modelo de negocio ha cambiado en los últimos 15 años 2 veces. Y digo 2 veces porque la primera vez fue cuando en el 2002 Google anunció el lanzamiento de su plataforma de AdWords y se inició lo que se ha conocido como la publicidad digital, que también está llegando a su fin. Inclusive hemos escuchado en la mañana muchas palabras nuevas, muchos vocabularios nuevos. Y en este juego de palabras se me ocurre también que el nombre de la publicidad es algo que va a desaparecer. Más cifras. Este es al 31 de diciembre del año pasado, la mitad o casi la mitad de la población mundial está conectada. Y todo lo que hemos visto es solamente con el 43% de la población mundial conectada. En 10 años vamos a doblar la cantidad de gente conectada a la sociedad digital. En otras palabras, la sociedad digital ahora ya es una realidad. Todos nosotros somos parte de la sociedad digital. De todas maneras, veo a muchos con sus teléfonos ahí conectados, con sus computadoras, dejando una huella digital y permitiendo que compañías líderes en este mundo moneticen con nuestros datos. Lo mismo ocurre con la movilidad. Esto son cifras al 2015, 4.9 billones de equipos móviles conectados, y lo que vemos hacia el 2020, en apenas 4 años, 25 billones, y no todos, y acá hay otra palabra con la que vamos a jugar, llamarle smartphones, tal vez se va a quedar corto. Estamos hablando de equipamiento conectado que genera datos y deja traza. Estamos hablando de lo que se conoce como IoT, que ya es parte, digamos, la extensión del ser humano, ¿no? Lo que hoy día se está conociendo como superhumanos. Entonces, llevando esto al mundo de los negocios, para dejar las cifras estadísticas, este ejemplo es uno de los más emblemáticos.
lo que ocurre con un disruptor y con un incumbente. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque la mayoría de los que estamos sentados aquí trabajamos o gestionamos empresas que son incumbentes. Son empresas que hemos sido líderes por años en una industria y de pronto somos sacudidos por un disruptor. El caso de Uber y de Hertz es muy emblemático. El mercado reconoce en una empresa que tiene apenas 5 años de formada 10 veces más valor que en una compañía que tiene más de 50 años. No solo eso, sino que cuando uno mira hacia adentro, encuentra una compañía como Uber que tiene 1.5 millones de conectores de conductores dando servicios, pero lo más simpático es que los conductores ponen el auto. En el otro modelo de negocio, en el caso de Hertz, han comprado 250.000 nuevas unidades en el año 2015. Y el valor de mercado es 1/10 parte del modelo de Uber. Lo mismo ocurre con WeChat y la empresa más grande del mundo de telecomunicaciones, que es China Telecom. Vemos que WeChat, una empresa muy joven, inclusive muy poco conocida en América Latina, vale más del doble que una empresa que ha tenido que cablear en los últimos años más de 315.000 kilómetros de fibra óptica. Y finalmente, lo mismo que le pasa hoy al hotel que nos acoge a todos nosotros, a Hilton. Con mucho cariño, pero Airbnb es reconocida como una compañía con mucho más valor y, bueno, con un futuro bastante interesante. Esta es la realidad que nos toca enfrentar. La pregunta es, ¿cómo hacemos los incumbentes para ganar estas batallas? Y la respuesta que estamos dando a muchas compañías, no solo de la industria de los medios y la prensa, todas las compañías, todos los sectores están exactamente en el mismo problema. Y la respuesta es en los datos y la gran fortuna que tiene este sector de la prensa y los medios es que tienen muchos datos. Y el ejercicio que les voy a compartir hoy día es un hecho real que ha sucedido en Perú con el Grupo El Comercio, donde hemos encontrado bastantes sorpresas cuando nos pusimos a mirar qué es lo que había. La ruta que planteamos es una ruta que parte de la confianza que los seres humanos tienen en las marcas establecidas que son propiedades de los medios de comunicación. Ese es un punto de partida envidiable y si no, preguntémosle a una compañía como la que escuchamos a la hora del almuerzo. Vivoplay arrancó de 0. Hace unos años tenía 0 suscriptores. Tenía 0 posicionamiento de marca. Sin embargo, está haciendo un esfuerzo interesantísimo y vemos sus progresos rápidamente. La gran ventaja que tienen los medios son las marcas. Las personas confían en esas marcas. Y la ruta que proponemos es una ruta de transformación de los negocios. Y acá hay otra de las palabras con las que vamos a jugar. Hemos escuchado bastante la palabra audiencias. Y bueno, nosotros proponemos cambiar esa palabra por personalización. Las audiencias son exactamente lo mismo que me pasa a mí en este momento. Yo les estoy hablando a ustedes de lo que yo quiero, ciertamente hay un contexto, pero es unilateral. Y eso es lo que ha ocurrido con la industria de los medios siempre. Es unilateral. Es broadcasting. Yo genero contenido y lo anuncio. Y ahí está el cambio que estamos proponiendo. En esta era digital, los seres humanos que estamos del otro lado del bucle, tenemos mucho poder y podemos escoger. Pasamos de las cookies a la identidad a través de los datos.
voy a hablarles de dos cosas concretas que creo que tienen mucho valor para los procesos de transformación que están viviendo, porque las primeras personas, los primeros interesados que tienen que entender esto de manera muy contundente son los accionistas de estas compañías, porque tienen que entender que hay un proceso de transformación que cuesta. No hay forma de transformarse si no se invierte en la transformación. Entonces, ¿cómo un accionista entiende que hay valor en sus datos? Encontrando su valor patrimonial, que también hemos tenido la fortuna de encontrarlo en el caso del Grupo El Comercio. Hemos encontrado una buena cantidad de millones de dólares sin haberlo estructurado premeditadamente. Y el segundo tema, del cual les voy a hablar también muy rápidamente porque se me acaba el tiempo, es de cómo monetizamos y cómo transformamos un negocio. Bueno, rápidamente, este fue el primer paso. Unificamos todas las bases de datos del grupo. Fueron 26 marcas, 14 portales distintos, 4 unidades de negocio diferentes. Aportaron 13 millones de registros de entrada. De esos registros, solo el 20% de los registros tenía completitud. Para los que no entienden de datos, pues completitud es la cantidad de celdas que están llenas dentro de un registro. Si un registro, como por ejemplo el mío, Carlos Calderón, tienen el nombre, el teléfono, el documento de identidad y algunos datos más míos, si son 10, si solo tengo 2, la completitud del registro es 20%. Pues eso es lo que encontramos en la entrada. Lo más dramático fue el porcentaje de campos utilizables. Era solo el 9% utilizable, lo cual es normal también, porque cuando se generó esta necesidad de registrar información, no se pensó originalmente que iba a ser para hacer un negocio sobre los datos. Y creo que muchos de ustedes hoy tampoco lo habrían pensado. Así que es normal. Y finalmente, lo más relevante también fue que habían ya 38 millones de cookies. Lo sorprendente de las cookies es que, haciendo una regla de 3 simple, estimábamos que eran aproximadamente 15 millones de personas únicas que estaban visitando los diferentes portales. Bueno, todo esto resultó, después de un trabajo de data management y de enriquecimiento, en una base única de peruanos, entre comillas peruanos, de personas interesadas en el contenido, los diferentes contenidos o transacciones que generaban las marcas del Grupo Comercio, en 5 millones de personas únicas, de las cuales teníamos identidad y permiso. Otra sorpresa fue que de esos 5 millones, 3 millones y medio estaban localizados en Perú y el otro 1,5 millones estaba fuera de Perú. Fue la primera vez que supimos de manera concreta, fehaciente, que el contenido del Grupo El Comercio se consumía en otras comunidades que no estaban localizadas en Perú. Es decir, en ese momento el Grupo El Comercio ya exportaba contenido. Y todavía no hemos visto mucha información de este 1,5 millones que está afuera, pero se sorprenderían de dónde están las comunidades más grandes. No es donde están los migrantes peruanos, ¿no? Las comunidades de migrantes peruanos fundamentalmente están en Estados Unidos, en Nueva York, en Madrid, etcétera, Japón. La comunidad más grande que encontramos estaba localizada en México. ¿Por qué? Es algo que todavía no hemos respondido, pero no tengan duda que vamos a responder. No solo conocemos el contenido de lo que consumen, sino que estamos presentes en los momentos más importantes de la vida de estas personas. Cuando compran por primera vez en su vida un auto, cuando tienen que mudarse de un hogar a otro por algún drama familiar, cuando están desempleados y tienen que buscar trabajo, o cuando hacen cosas morbosas en internet. Todo eso lo sabemos. No es poco. Les puedo asegurar que muchas compañías como Facebook o como muchas otras quisieran saber esa información. Y
Por supuesto, cuando uno tiene acceso a esa información con los permisos adecuados, puede perfilar sus hábitos, puede conocer sus deseos y puede predecir sus comportamientos. Y aquí está el punto de partida de la transformación de uno de los negocios del grupo. Nuestro consejo es que los medios deben construir la identidad digital a partir de la relación establecida hoy. Una identidad digital desde el mundo de los datos es una colección de datos que representan atributos, preferencias y rasgos, sujetos, ¿no?, de los sujetos que interactúan en el mundo digital. Vuelvo a repetir, son preferencias, atributos y rasgos. ¿Qué cosa es esto? Es mucho más que data cruda y voy a tratar de ser más específico. ¿Cómo construir? ¿Cuál es la ruta para construir esa identidad digital? Data de identidad, primero que todo. Es la data más sensible. Nombre, edad, género, locación, dónde trabaja, dónde vive, etc. Atributos, preferencias y rasgos es la segunda etapa. Luego viene el perfilamiento y la predicción del comportamiento para finalmente monetizar. Y esto tiene que convertirse en una fábrica que está construida en una nube a la cual los product managers de las diferentes unidades de negocio tienen acceso para hacer dinero. Datos crudos. Sí, normalmente todos conocemos los que son los datos crudos. Por ejemplo, en el caso de la identidad, toda esta data se encontró. Teníamos email, apellidos, documentos, etc. Teníamos preferencias como las publicaciones que lee, los deportes que practica, el uso de las redes sociales, los psicodemográficos, su fecha de nacimiento, nacionalidad y finalmente comportamiento, sus compras en línea, sus ofertas laborales a las que aplica, sus hábitos de lectura en el correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hacemos que esto tenga valor? Monetizándolos. ¿Cómo se monetiza? Cuando uno puede decir este tipo de frases. Pedro es un joven profesional interesado por la economía. Pedro pertenece a un segmento de alto nivel socioeconómico. Pedro actualmente está buscando mejoras de empleo, quiere cambiar de trabajo. Yo le puedo ofrecer un mejor trabajo. Está interesado por realizar prontamente estudios de maestría. Es un ejecutivo que está en ascenso y no tiene maestría. Va a comprar una maestría, va a tener que hacer una maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a acelerar un poquito. Esta fue la fórmula que encontramos después de un trabajo de algunos meses con unos expertos para ponerle valor a los datos que encontramos en el Grupo del Comercio. No es una fórmula estándar. Esta fórmula sirve para los due diligence cuando una tercera compañía quiere valorizar y ponerle un precio a la compañía que va a comprar. Esto sirve mucho en otras industrias relacionadas con datos. Y la fórmula se explica por sí sola. El volumen de registros, recuerden, en el Grupo del Comercio habían 5 millones de registros únicos por su grado de completitud, ya les comenté qué es la completitud, por su grado de validación. Si yo tengo un correo, pero es el correo, yo tengo un teléfono, pero es el teléfono, o me hago 100 llamadas antes de saber cuál es el teléfono. El grado de obsolescencia, los datos son como seres vivos, tienen una edad, nacen y mueren. El correo electrónico en Perú tiene 18 meses en promedio de vida. Un teléfono móvil tiene 9 meses en promedio de vida antes del cambio de la regulación. Cuando uno podía cambiarse de operador con su mismo número, cambió la fecha de expiración del teléfono móvil y pasó de 9 meses a 16 meses, etc. Y finalmente, lo más importante, la cantidad de licencias que vamos a usar es un múltiplo muy importante. Si yo tengo toda esa base de datos y no la utilizo, multiplico por 0. Y el valor patrimonial de los datos es 0. Pero si la uso 50, 100, 200 veces al año, el valor patrimonial de mis datos aumenta. Y finalmente, el valor unitario del dato en el mercado. La gente compra datos en los mercados, en el mercado negro y en el mercado formal.
y hay precios diferentes. Explicada la fórmula, que para cada caso hay que hacer un estudio y plantear una fórmula, en el caso del Grupo del Comercio se planteó esta fórmula por una razón muy sencilla, y es porque vimos que era posible hallar un valor a la data para encontrar. Y este fue el cálculo: 5 millones de registros por 64% de completitud, por 35% de validación. Esto de la validación lo sacábamos de los correos electrónicos y de las campañas de call center que hacemos, por 33% de obsolescencia, por 50 uso en promedio anual de cada licencia, de cada registro, y por, bueno, un rango en el valor de los datos que va desde 0,3 centavos de dólar en el mercado negro hasta $3 en empresas especializadas en la venta de esta información. El valor patrimonial de los datos oscila entre 24 millones y 240 millones de dólares. Esta información es clave para un accionista porque está expresando el valor que hay en la data que se genera a partir de la relación que hay con sus marcas. Y hasta aquí solamente habíamos tomado una foto, no habíamos hecho nada. Esto quiero decirles que no fue premeditado. Estos 240 millones de dólares se han encontrado solo tomando una foto. Nos estamos poniendo en serio en este tema porque queremos duplicar la cantidad de registros únicos, que no hayan 5 millones, sino 10. Y bueno, como se me acaba el tiempo, voy a contarles rápidamente otro portal, otro caso de éxito. Este es un portal de empleo, 700 millones de emails anuales, 17,000 avisos que se postean para empleo, 4.300 empresas publicando en Perú. Voy a coger uno de los 3 ratios de partida. Se mandaban 45 correos para obtener una sesión en la web. Después del ejercicio de 3 meses, se bajó de 45 a 8. 7 veces o 6 veces el ratio de eficiencia. ¿Por qué? Porque hoy, antes de mandar el correo, ya sabemos la hora, el lugar, la temperatura idónea para mandar un correo. Este es el caso del ratio de disminución, que lo pueden ver claramente ahí. Y otra cosa que quisiera comentar es, cuando empezamos el caso de negocio con este portal de empleo, que monetiza a través de la publicidad y las visitas, casi el 70% de las visitas venía de Google AdWords, ¿no? de los digamos, fuentes tradicionales de llevar visitas a la web. Y solo el 29% venía por el lado del correo. Hemos llegado a tener ratios en el proceso de casi 70% a la inversa. Y eso es una buena noticia, pero también es una mala noticia porque no es solo el Grupo del Comercio el que está intentando tener un cable directo al ombligo de cada persona. Hemos ayudado a un grupo económico que tiene el doble de personas únicas y está intentando establecer una relación directa esa institución con esas 10 millones de peruanos. Y no va a querer gastar su dinero con terceros para contarles a esas personas sus promociones, etcétera, etcétera. Voy más rápido. Este fue el resultado del caso de éxito de este portal de empleo que es del Grupo del Comercio. En ese periodo de tiempo pasó a ser de lejos el líder en el sector en visitas únicas. Es decir, sí es posible transformarse. Y bueno, ya no voy a tener tiempo de explicar este último caso, pero en el caso de un portal de inmobiliario, una vertical de clasificados inmobiliarios, también hoy día estamos colocando créditos hipotecarios. Y si uno monetiza eso, voy a ir al final para que vean las cifras, el EBITDA de esta unidad de negocio tiene un potencial de crecer 21 veces respecto a lo que hoy día genera con el negocio de clasificados, transformándola de un negocio de clasificados a una compañía que vende soluciones inmobiliarias, incluyendo colocar créditos hipotecarios y vender propiedades. Y bueno, con esto termino. Recomendamos a los medios desarrollar relaciones personales con sus audiencias a partir de sus marcas.
ponerle cara a las audiencias, conocer sus nombres, conocer lo que les gusta, en qué etapa de su vida están, llegar con los productos adecuados, en el momento y en el canal adecuado, saber dónde están, dónde se mueven, ofrecerles la mejor experiencia posible. Deben esforzarse en conocerlos más, comunicarse de manera individual para finalmente intermediar. Lo que han hecho siempre, los medios han intermediado entre los anunciantes y las audiencias que hoy día deberían llamarse personas, porque somos únicos, no todos somos iguales, nos hablan como si fuéramos todos iguales y no es así. Y termino con esta frase de Dan Ariely. Tengo 5 o 6 años hablando de Big Data en muchos escenarios, en muchos lugares, y me encanta recordar esto porque todo el mundo habla de Big Data, todo el mundo cree que el otro lo está haciendo, ¿no? Y todo el mundo reclama lo mismo para ellos. Olvídense, Big Data no sirve para nada. Es conocer a las personas a través de la relación y la confianza que tienen con sus marcas. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Excelente. Vamos a introducir a Ramiro Uturregui, de 2 al Cubo, argentino. Es uno de los proveedores, especialización de soluciones para periodismo digital, 15 años haciendo menesteres con redacciones como Infobae, El Observador, La Capital, TYC Sports, Minuto 1, iOnline, Cronista.com, Ultimahora.com, entre otros. Su charla se titula Big Data para la personalización de contenidos. Nos estará compartiendo experiencias de innovación con ThinkDot CMS. Mientras prepara la presentación, les pido, vamos a escuchar a Ramiro y estamos justamente terminando con el coffee break. No seamos tímidos, acerquémonos a cada uno de los ponentes para hacer alguna aclaración que tengamos y aprovechemos el espacio de pasillo. Por favor, Ramiro. Bueno, muchas gracias a la CIP por la invitación. Antes de comenzar, les cuento que lo que les voy a estar mostrando es alguna experiencia que hemos tenido trabajando con Big Data. Pues cuesta seguir después de que has dicho que Big Data no sirve. Estamos experimentando, vamos a ver si sirve o no. Les vamos a compartir algunas de nuestras experiencias. Nosotros llevamos 15 años trabajando con redacciones digitales, con redacciones de papel que tienen su versión digital, etc. Y un poco lo que tratamos de hacer es toda la experiencia que recogemos en las redacciones con las cuales trabajamos, volcarlas a herramientas para ayudarles a ustedes, a los periodistas, a hacer su trabajo de manera mejor, más rápido y estar siempre on top de la tecnología y de lo que viene en Internet. Así que bueno, antes de pasar al caso puntual de Big Data, les voy a contar un poco brevemente cómo llegamos a este trabajo actual. Como les decía, hace 15 años que trabajamos con redacciones y nosotros observamos que la evolución del periodismo, de los canales, de los lectores, ha ido pasando por diferentes etapas, no necesariamente con quiebres tan rígidos, pero un poco para poner algún parámetro. Cuando trabajamos con redacciones de papel vemos que lo que el periodista intenta hacer, el editor, la redacción intenta hacer es interpretar lo que los lectores quieren, cuáles son las preferencias de los lectores a partir de muestreos tal vez no pequeños y parciales, considerando el volumen de datos que tenemos hoy disponibles, ¿sí? Luego, cuando arrancamos con la web, para llamarlo de alguna manera la web 1, la redacción pasa a publicar contenido. Los lectores lo consumen y lo que cambia es que tenemos la posibilidad de colectar muchos datos, mucha información acerca de cómo los lectores están consumiendo nuestro contenido. Luego pasamos al auge de las redes sociales, donde ya en realidad la redacción, el periodista se retroalimenta de lo que dicen nuestros lectores, de lo que dicen nuestras audiencias, y hoy estamos parados en un punto en el cual se ha venido hablando durante todo el día
que tiene que ver con esto de los mensajes directos del chat de WhatsApp, de Facebook Messenger, etcétera. Y estamos analizando, viendo a ver cómo podemos hacer usufructo de esas nuevas tecnologías, de esa nueva forma de interacción y cómo además seguimos atendiendo a las audiencias tradicionales, pero también empezamos a incorporar a audiencias que se comunican de otra manera y que utilizan su tiempo en Internet en otras plataformas. Y nuestra visión respecto del futuro, y tiene que ver un poco con lo que decía Rosenthal a la mañana, la imagen de la Amazonia y ese sistema tan complejo, nuestra visión es que en un futuro, yo ya diría en un presente, pero en un futuro de alguna manera en lo que tiene que ver con la transformación de las redacciones, vamos a tener un sistema, o tenemos un sistema que está interconectado y en el cual nosotros lo que nos tenemos que ocupar de generar el contenido propicio para cada canal y luego buscar cómo hacer para que ese contenido llegue de mejor manera a todo el sistema de comunicación. Entonces, la problemática actual que nosotros estamos viendo en general en las redacciones con las cuales estamos trabajando y lo que nos indican los datos es que, primer dato relevante, el principal canal de llegada a nuestras noticias ya no es la portada, ya no es la homepage. Si nosotros entramos a cualquier Google Analytics de cualquier portal de noticias, vemos que los canales de entrada ya probablemente estén divididos casi de misma manera entre tráfico directo, tráfico orgánico y redes sociales. Pero además, si nosotros vemos el comportamiento de nuestros lectores, ya pasa que en los medios no tenemos la mayoría de la gente en la homepage, sino que está en las noticias. Segunda problemática, producir contenido de calidad lleva mucho esfuerzo, tiempo, recursos. Si además le sumamos que tenemos que generar el contenido para todos los canales y que además tenemos que organizar la portada de acuerdo al criterio editorial, de acuerdo a cómo creemos que consumen las noticias nuestros lectores, etc., difícilmente podamos hacer todo bien. Hay una inmensidad de información, ya lo venían diciendo los otros panelistas, hay una inmensidad de información que no estamos utilizando, que los periódicos no estamos utilizando y tenemos un potencial enorme para poder atacar la problemática actual. Y cosas que encontramos también es, bueno, a partir de todo esto, ¿cómo hacemos para potenciar la marca y para fidelizar a nuestra audiencia? Tenemos que buscar que el lector siga leyendo, tenemos que acercarlo, tenemos que transformar los seguidores que logramos después de mucho trabajo con los community managers en las redes sociales, transformar esos seguidores en lectores, etc. Bien, aquí les quiero contar de alguna manera nuestra visión y en lo que venimos trabajando en Dos al Cubo hace un tiempo, que tiene que ver con las herramientas que necesita la redacción, que necesitan los periodistas para poder hacer el trabajo en este nuevo esquema, en este nuevo modelo, tal vez paradigma. Tenemos que contar tienen que contar con un CMS que sea ya multicanal y multifuente. Hoy en día ya las noticias no salen solo de la redacción, sino que es una agregación de diferentes noticias o de diferentes partes de noticias en diferentes canales, y además tenemos que poder publicar de manera nativa en cualquier canal. Por ejemplo, entiendo que acá en la audiencia debe haber muchos que están preguntándose o preocupados acerca de Facebook Instant Articles, Google AMP, etc. No debería ser una preocupación para ustedes la parte tecnológica. ¿Cómo hago para llegar a estar en Facebook Instant Articles? La preocupación debería ser cómo hago para llegar mejor a mis lectores y cómo monetizo. El 12 de abril Facebook abrió Instant Articles para todo el mundo. Debería ya ser un asset para cualquiera de sus redacciones tener la posibilidad de publicar en Facebook Instant Articles. A partir de eso deberíamos construir una serie de módulos o de subsistemas en los cuales nosotros lo que estamos viendo es trabajar en personalización. Cuando hablamos de personalización no estamos hablando de robots que escriban noticias, estamos hablando de robots
que le acerquen a nuestras audiencias, a nuestros lectores, el contenido más relevante. Hacer un testing continuo de lo que estamos haciendo y poder buscar la mejor opción, la opción que tiene mejor performance. Y por último, alimentar todo eso en un dashboard que le provee a la redacción toda la información de lo que están haciendo nuestros lectores con los contenidos que estamos generando. Algunas referencias de lo que se está haciendo en el mercado actualmente, en esos tres pilares. Por ejemplo, The Guardian está ya desde el 2011 trabajando con Ofan, que es una herramienta que le habilita a toda la redacción a ver las métricas de lo que está haciendo toda su audiencia. Bueno, ahí les incluí algunos comentarios de la gente de The Guardian, que después se los compartiré cuando le compartan la presentación. Por otro lado tenemos a The Washington Post con Bandito, que es una plataforma que hace una especie de A/B testing un poco más sofisticada. Y cuando hablamos de sofisticada, en realidad lo que hablamos es, hay un hecho, nosotros no podemos pensar que desde el minuto cero vamos a poder darle a nuestros lectores todas las opciones de la manera en que pueden consumir las noticias. Entonces lo que hace Bandito nos permite ir agregando nuevas opciones, ir aprendiendo de lo que hacen nuestros lectores e ir agregando nuevas opciones de cómo publicar las noticias para luego después para quedarse con la mejor opción. Y por último, el 12 de abril, en el evento de developers de Facebook, CNN publicó su trabajo sobre Facebook Messenger y ahí está trabajando o buscando algoritmos de personalización a partir del bot que trabaja sobre Facebook Messenger. Ahí digamos, pueden ver el botón de Stories for You, que te permite ver historias o noticias personalizadas para tus preferencias. En realidad te va a permitir, están trabajando en algoritmos. Metiéndonos en lo que tiene que ver con el contenido comportamental, alguna breve historia respecto de cómo arrancó en el mainstream esto del contenido comportamental. Cada vez que nos juntamos o evaluamos cómo hacemos para hacer elementos que te lleven noticias más cercanas a los lectores, sale el caso Amazon. Amazon a principios del 2000 comenzó a tomar toda la data que tenía de los lectores y empezar a sugerir cosas relacionadas a lo que estoy consumiendo. Luego, bueno, en algún momento del tiempo también los buscadores, principalmente Google, comenzó a usar algoritmos de Big Data para interpretar lo que se indexa y proveerle a los que están buscando sobre Google contenido más relevante. El marketing, en el segmento de marketing ya se está usando, ya lo vimos en otras charlas, no voy a abundar en eso. Y como les decía, actualmente la CNN está trabajando también sobre algoritmos de contenido comportamental. ¿Qué hemos hecho nosotros desde 2 al cubo en esa área? Hace muchos años, cuando yo era joven, romántico e investigador, escribía papers respecto de inteligencia artificial. Ahí arrancamos trabajando en lo que tiene que ver con algoritmos de redes neuronales, bueno, redes bayesianas, etcétera, para entender cómo trabajaban los lectores, cómo consumían los lectores las noticias y personalizar los diarios. Eso fue solo research. Más tarde, en algunos diarios argentinos aplicamos alguna parte de esos algoritmos basados en matching de intereses y tracking de recurrencia para proveerle a los lectores las noticias más relevantes que no habían leído desde la última vez que habían estado en el portal, etc. Hicimos algunos productos basados en redes que colectábamos información de las redes sociales y armábamos automáticamente una portada para los lectores. La verdad que no tuvimos un éxito rotundo en ninguno de esos emprendimientos. Yo creo que es una serie de factores, pero sí tuvimos muchos aprendizajes. Y ahora estamos, ya hace más de un año que estamos trabajando con matemáticos, tratando de interpretar
la información que tenemos de los lectores aplicando algoritmos de Big Data. ¿Por qué ahora es diferente? Primero, creo que el medio está preparado, un poco más preparado para esto. Hay problemas muy serios que resolver, los han enumerado durante todo el día, y creo que el tiempo, el esfuerzo, los recursos no alcanzan para atacar todos. Entonces tenemos que apoyarnos un poco más en algunas cuestiones tecnológicas, matemáticas y algorítmicas. Con lo cual, como les decía, empezamos a trabajar con Big Data. ¿Y por qué Big Data? Big Data porque está basado en comportamiento. Anteriormente, con algunos algoritmos de inteligencia artificial que aplicamos, encontramos que había un problema en el gap que tenemos respecto de la información que nosotros empezamos a procesar, donde se arman silos de conocimiento, y la verdad que los lectores, los seres humanos, en realidad tenemos comportamiento que va cambiando de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, nos pasó, digamos, en portales donde estamos haciendo un A/B testing de estos algoritmos, que esta semana cambió, en Argentina esta semana cambió bastante el comportamiento de los lectores, porque lectores que por ahí no leían prácticamente nada de deportes, el lunes pasado estuvieron todo el lunes leyendo, obviamente, de la selección y de la renuncia de Messi a la selección, con lo cual tenemos que tener la capacidad de incorporar eso a los algoritmos para proponer las noticias relevantes en cada momento. Además, Big Data nos permite incorporar elementos estructurados y desestructurados. No voy a abundar acá en detalles matemáticos, el que esté interesado me encuentra afuera, donde sea, y le cuento, pero la idea es que nosotros tenemos que poder procesar todos los datos que tengamos, los entendamos o no los entendamos. Ahí es donde Big Data es fuerte. Nos alejamos un poquito del ideal de los algoritmos de Big Data y tuvimos que aplicar algunas técnicas de clustering. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros podemos, como les decía, nosotros trabajamos en desarrollar herramientas para llevárselas a las redacciones con las posibilidades que tienen los medios de invertir en ese tipo de herramientas y en ese tipo de algoritmos. Nosotros tenemos que poder procesar toda esta información sin necesidad de tener los clústeres de servidores que tiene Google, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos buscando caminos intermedios en el cual nosotros podamos clusterizar, podemos mantener diferentes portadas, por ejemplo, más o menos afines a los diferentes clústeres de usuarios, y que no tengamos que tener una portada por cada uno de nuestros lectores, porque sería muy costoso a nivel de infraestructura. Estamos tomando diferentes variables, como les decía. Esas variables en realidad las tomamos de las noticias que escriben ustedes, pero para los algoritmos de Big Data en realidad manejan todo sin semántica. Ahora, lo importante de estas variables que estamos tomando es que solo ustedes, muchas de esas solo ustedes las tienen. No las tiene nadie más, no las tienen las redes sociales, no las tienen los buscadores, solo las tiene la redacción. Y ahí es donde creo que podemos hacernos fuerte y podemos hacer algoritmos que nos permitan conocer mucho mejor a nuestras audiencias. Otra cosa importante es que, aún siendo anónimos, nosotros estamos tardando entre 1 o 2 horas en perfilar, con los servidores, los mismos servidores que tienen nuestros clientes actualmente, sin hacer upgrade de plataforma, entre 1 y 2 horas en perfilar un nuevo lector. No necesitamos tener una recurrencia o tener grandes procesos que corren durante mucho tiempo. El proceso de personalización que estamos utilizando, bueno, primero colectamos la información, la analizamos, hacemos un data research, clusterizamos, segmentamos a los lectores, le hacemos matching de las noticias nuevas que va generando la redacción, y le provisionamos ese contenido de acuerdo al clúster a los lectores. Evaluamos la performance de esos clústeres y de las noticias que le propusimos y volvemos a recolectar. Ese es un proceso continuo que se queda clusterizando y que se queda además haciendo matching y evaluación del score de las noticias. Un ejemplo de donde estamos haciendo un A/B test de este tipo de algoritmos es un portal del noroeste argentino,
el tribuno, donde bueno, aplicamos un algoritmo, definimos 16 clusters. En este gráfico el elemento que ven en el sidebar, ese azul, que dice lo importante, no veo, lo importante ahora, una cosa así, muestra, si ustedes entran, a veces les muestra información editorial que decide el editor, y a veces les muestra información del clúster que les corresponde con los algoritmos estos de Big Data. Vamos colectando la información de cuántos clics, cuántas impresiones y cuántos clics, y con eso después comenzamos a tomar las decisiones. Rápidamente algunos aprendizajes que tuvimos a partir de las primeras pruebas. Nosotros comenzamos a trabajar con estos algoritmos en laboratorio allá por diciembre del año pasado, y ahora lo pusimos a hacer este tipo de test. En algunos casos llegamos a multiplicar por 4 el CTR, o sea, la cantidad de clics por impresiones que teníamos en algunos clústeres. Pero acá hay una noticia que, digamos, es una mala noticia para nosotros. Nosotros esperábamos más. ¿Por qué? Bueno, es una deformación profesional. Los ingenieros creemos que podemos resolver todos con algoritmos y con fórmulas matemáticas. Entonces creímos que íbamos a poner esto al aire y iba a romper todas las barreras. Pero bueno, el aprendizaje es que en realidad hay que estar continuamente mejorándolo y continuamente aprendiendo los datos, y una cuestión importante, esto se va clusterizando y se va modificando continuamente, solo. La buena noticia es que desde el minuto cero los valores eran comparables con el criterio editorial que tenía el editor para poner las noticias. ¿Por qué es una buena noticia? Porque en realidad lo que estamos buscando que esto es solo una prueba, y estamos buscando llegar a diferentes canales y evitar que el periodista tenga que estar interpretando lo que pasa en los diferentes canales, liberar ese tiempo, liberar ese recurso. Acá, en el peor de los casos, duplicamos el CTR de los visitantes ocasionales. Es decir, esto es un dato que ya todos conocemos, pero acá lo estamos demostrando con algunos números. Es el visitante fiel, en general, hace más clics en las noticias que nosotros les proponemos. Los clusters son una aproximación, no es el mundo ideal, requiere mucho tuning, requiere mucho trabajo atrás. Hay que tener mucho cuidado, toda optimización abre una combinación de opciones que terminan impactando en la plataforma. Y la conclusión o el aprendizaje más importante que tuvimos de todo esto es que la calidad del contenido impacta en el score y en el CTR. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de calidad sintáctica. No es que un algoritmo no puede evaluar la calidad semántica de lo que escriben, pero sí la calidad sintáctica. Es decir, si nosotros le ponemos más tags, le ponemos más links, le ponemos más indicadores que le permita al algoritmo identificar las noticias más relevantes, tenemos más posibilidad de que nuestra audiencia, que le propongamos a nuestra audiencia contenido más relevante y más interesante. Entonces, podemos trabajar en mejorar la calidad de alguna manera sintáctica, ¿no? A partir de esto, bueno, próximos pasos, voy a pasar rápido, es demasiado técnico esto. Vamos a cambiar algoritmos, vamos a aplicar estamos trabajando mucho en mejorar los clústeres, cómo armamos los clústeres. Vamos a incorporar métricas de engagement para tener cada vez más datos de cómo funcionan o cómo trabajan los lectores con nuestras noticias. Vamos a interpretar lenguaje natural, vamos a hacer un mix entre las técnicas de inteligencia artificial y Big Data. Vamos a buscar integrar con DMPs. Y bueno, concretamente en H2 tenemos planificado, en el segundo half de este año, tenemos planificado salir al aire con 2 portales. Uno es un portal nuevo y otro es un rediseño de 2 portales de noticia importantes en Argentina, donde van a hacer un uso intensivo de estos algoritmos. ¿Para qué usamos, digamos, cómo se complementa esto con las otras cajitas que tenemos en la redacción, en el esquema, en el modelo de herramientas para la redacción?
nosotros tenemos en nuestro producto un dashboard que usa la redacción, que se llama Newsroom Manager, que le permite a los periodistas ver la performance de los contenidos que están generando. El primer paso es definir para cada uno de los productos editoriales la calidad sintáctica, es decir, si yo voy a escribir notas, necesito escribir notas que tengan cierta cantidad de palabras en el título, links, tags, etc. El segundo paso es, la herramienta les muestra a los periodistas cómo están performando, permítanme la palabra, perdón, cuál es la performance de lo que están produciendo los periodistas. ¿Por qué vemos que eso es importante? Y lo que nos comentan las redacciones es que en toda esta transformación al mundo del periodismo digital hay un fuerte componente, obviamente, que tiene que ver con el conocimiento de los recursos humanos y entender también cómo es el mundo de las noticias, el consumo de las noticias en el mundo digital. Con lo cual, tener una herramienta que les muestre realmente cuando escriben una noticia en qué momento tienen los lectores, en qué momento tienen los likes, tienen los shares, etcétera, es súper importante. A esto le estamos sumando todo el output que tenemos de los algoritmos de Big Data, no solo para mostrar cómo es la performance ha pasado, sino para mostrar en cada momento, en real time, qué es lo que se está consumiendo en cada uno de los clusters. ¿A dónde vamos? Bueno, nuestra visión. En lo que tiene que ver con las audiencias, nada nuevo a lo que ya se dijo durante todo el día. Más canales, van a seguir apareciendo canales. Hoy estamos, como decíamos, viendo los chats, los bots en los chats, cómo hacemos para hacer uso de eso, aplicaciones, que el contenido llega al lector, no que el contenido lo busca. Hay un concepto ahí que es el buscador predictivo multicanal. Es un concepto interesante. Imagínense que tengamos un buscador que busque lo que nosotros podríamos llegar a buscar y nos proponga eso, digamos, es un concepto a futuro. Más video, más audio, reconocimiento de voz. Ahí hay empresas que están trabajando en marketing para poder hacer reconocimiento de voz en publicidad en radio, y también, por ejemplo, la CNN está analizando cómo hacer para utilizar el Siri del celular, por ejemplo, para poder comunicarse con los bots cuando uno va manejando, cuando va en la calle, etcétera. La redacción, desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que necesita para poder estar preparados para esto que se viene? Primero, más personalización, portadas, aplicaciones nativas, bots. Entender que alguien nos ayude a entender cómo nuestros lectores consumen las noticias. Pasar a los CMS basados en datos. O sea, como decíamos al principio, tenemos mucha información, mucho dato, y nosotros históricamente en las redacciones vienen trabajando con CMS que les permite escribir noticias y publicarlas, listo. Y después, si queremos ver datos, tenemos que ir a ver a Comscore, Google Analytics, etc. Necesitamos que nuestro CMS tenga integrado esos datos para la toma de decisiones, para hacer A/B testing, etc. Más indicadores, tendencias, alcance de lo que hacemos, y una cosa en la cual estamos trabajando fuertemente, lo que tiene que ver con la integración de métricas de monetización, ya sea integración con los ad servers para entender una noticia, cómo me está impactando en la monetización, como así todo lo que tiene que ver con publicidad nativa. Finalizando, algunas de las conclusiones que sacamos respecto de cómo monetizamos, a dónde vamos con la monetización. Esto vendría a ser una propuesta de fórmula, ¿no? Si utilizamos el 100% de los periodistas produciendo contenido de calidad, cuando hablamos de contenido de calidad, ahí sí hablamos de calidad semántica. Creer en los comportamientos es un cambio que creo que hay en todos los medios y en todos nosotros. Creer en los comportamientos, entonces con eso buscar productos de calidad, no creer que el producto de calidad es lo que nosotros pensamos que tiene que ir en una portada, sino que lo que están buscando nuestros lectores. Tenemos que interpretar la experiencia del lector, pero no verlos como una métrica, que todo esto no recaiga en que vamos a ver a nuestros lectores como un número. El objetivo es llegar a más lectores con mayor probabilidad de clics
Y en consecuencia, si nosotros hacemos todo eso, la marca claramente está asociada al contenido que generamos. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de potenciarla en todos los canales. Tenemos que pensar cómo esa marca, cómo ese contenido se ve de la mejor manera y es mejor consumido en cada uno de los canales. Si conocemos a la audiencia, vamos a tener otra posición para pararnos frente a los anunciantes, para implementar un paywall, etc. Es todo. Preguntas. Gracias por su atención.